Amén. Si se pueden sentarse, hermanos. Gracias a Dios. El profeta sin honor. El profeta sin honor. Hermanos, en la lección hoy, como mencioné antes, tiene un significado personal para mí. Permítame compartir con ustedes un poco de mi testimonio, ¿ok? Bueno, cuando yo era muy joven, mi mamá y mi papá se divorciaron. Yo, mis hermanos y mi hermana vivíamos con nuestro papá. Mi papá no tenía mucho dinero y trabajaba 18 horas por día. Pronto, hermanos, aprendimos las costumbres del barrio, ¿ok? Estábamos involucrados en varias pandillas y siempre nos metíamos en problemas, ¿no? De hecho, si fueras a donde crecí y hablaras con la gente sobre nosotros, empezarían a contarte historias de lo que traviesos que éramos, ¿no? Traviesos. Cuando tenía 18 años recibí a Jesucristo en mi corazón. Me gustaría, hermanos, decir que mi vida cambió por completo, pero había algo que en lo que yo todavía luchaba. Luché con dejar ir las cosas del mundo. Obviamente eso impedía mi relación con Dios. Al comienzo de mi relación con Jesús, tuve 3 pastores, hermanos, diferentes que me dijeron que Dios me iba a usar de una manera poderosa. Me reí de ellos y le dije, buena suerte con esos pastores, Bueno, después de vagar por años, ahí por el mundo, por las calles, con un pie en la iglesia y el otro en el mundo, Dios finalmente me quebrantó. ¿Okay? Mi esposa y yo ya habíamos separado y estábamos a punto de divorciarnos. Mi esposa regresó a Tennessee y yo me quedé aquí. Bueno, después de varios meses, recuerdo llegar a la casa una noche lleno de vergüenza y culpa. Finalmente clamé al Señor. Hermanos, sabía en mi corazón que Él me había llamado a hacer su voluntad y me corré de ese llamado. ¿Recuerda la historia de Jonás? Pues yo era el Jonás. Bueno, caí de rodillas y clamé al Señor y le dije, Señor, si todavía quieres este pedazo de basura, te serviré por el resto de mi vida. Él respondió, siempre te he querido, me dijo. Entonces dije, ¿qué quieres que haga? Me dijo, ve a Tennessee y arregla tu matrimonio. Y así lo hice, hermanos. Después de 5 años allí, Dios me llamó al volver a casa aquí. Me llamó para cuidar a mi papá. Después de llegar aquí al Calvario, Calvary Queen Creek, el Señor pronto comenzó su obra en mí. Bueno, un poco después le pregunté al Señor cuál es su llamado para mi vida. Y me dijo, ser un siervo fiel compartiendo la palabra de Dios. Amén. Bueno, después de varios años aquí, fue ordenado como pastor. Poco sabía que me esperaba un shock, ¿no? Cuando esta noticia llegó a algunos miembros de mi familia, pronto comencé a escuchar cómo se sentían realmente acerca de que me convirtiera en pastor. Algunos de ellos empezaron a decir cosas como ¿quién te crees que eres? Sabemos de dónde vienes. Vienes del barrio y eras un travieso. ¿Cómo es posible, me dijeron? ¿Cómo es posible que Dios pueda usar a alguien como tú? ¿Quién crees que eras? Me dijeron. Hermanos, estas palabras rompieron mi corazón.
Pensé con seguridad que mi familia se alegraría por lo que Dios había hecho en mi vida. Hermano, yo me acuerdo de dónde vengo. Vengo de las calles del barrio. Recuerdo huir del llamado de Dios para mi vida. Pero hermano, lo que más recuerdo es el amor de Dios persiguiéndome y salvándome. ¿Has oído la parábola acerca de cuando el Señor deja las 99 para ir a rescatar al uno? Bueno, yo soy ese uno. Andaba perdido, sin esperanza. Y dejó las 99 para mí. Hermano, yo sé que yo no soy digno de ser llamado al ministerio. Porque yo sé que no hay nada bueno en mí. Pero ahora Dios me ha bendecido con su Espíritu Santo. Y ahora tenía que tomar una decisión, hermanos. Podía ser obediente a Dios y cumplir con el llamado que me dio. O podía ser escuchar a estas personas y permanecer en mis fallas sin hacer nada para Dios. Una decisión. Pues hermanos, elegí a ser obediente a Dios. Amén. Bueno, hermanos, han llegado a entender que esto fuera una obra de Dios y no mía. También, hermanos, muchos de ustedes también tenían testimonios similares sobre algunos miembros de su familia. Creo que en los días que vivimos nosotros como creyentes, debemos tomar una posición y continuar siendo fieles a Dios y a su palabra. Amén. Sí, hermanos, vamos a encontrar con algunos que se ofenderán con el Evangelio. Pero esto no debe impedirnos cumplir la voluntad de Dios y el llamado de Dios para nuestras vidas. Amén. Mantente enfocado en lo que Dios te ha llamado a hacer y sigue orando por los demás. Amén. Gracias a Dios. Ahora, hermanos, vamos al libro, por favor, Marcos, para comenzar. Marcos 6, 1 a 3. Aquí, hermanos, Marcos 6, 1 a 3. Aquí, hablando, ¿no es este el carpintero? ¿No es este el carpintero? Bueno, versículo 1 dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? Estas cosas. ¿Y qué sabiduría es esta que les ha dado? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es ese el carpintero? Hermanos, escuchen aquí. Hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón, que no están también aquí con nosotros sus hermanas, y se escandalizaban de él. Hermano, esta historia tiene lugar cuando Jesús regresa a Nazaret, un año antes de que fuera rechazado allí. En la palabra, en la parábola de los diferentes suelos, los diferentes corazones o tierras, Jesús estaba en Nazaret refiriéndose a la gente de allí con esta parábola. Ahora, después de regresar a Nazaret, descubre que sus corazones no han cambiado. Sus corazones todavía están fríos. Todavía se niegan a escuchar el Evangelio. Este fue ciertamente un acto de gracia, hermano, que Él vendría y les daría otra oportunidad de escuchar su mensaje. Pero estas personas estaban resueltas a permanecer en su incredulidad. Hermano, una vez más, la palabra de Dios nos llama a prestar atención
a estas historias. Es fácil ver la revelancia de cómo estas historias pueden aplicarse a nosotros hoy. Jesús revela una vez más el pecado que han plagado al hombre desde el principio. Y hermanos, ese es el pecado de la incredulidad. Una de las cosas que vamos a ver hoy en este estudio es cómo Jesús sigue siendo rechazado por las personas que más lo conocieron, e incluso algunos de sus propios familiares. Nazaret fue el pueblo en que él creció. Pero para muchos de nosotros que han sido llamados al ministerio de evangelismo, probablemente han experimentado, hermanos, algunas de estas circunstancias similares a tratar de compartir el evangelio con su familia y amigos. Amén. Hermano, a veces la mayor oposición a la que te enfrentarás posiblemente provenga de los miembros de la familia más cercanos a ti. Pablo nos da una exhortación en el libro de Hebreos. Por favor, vamos al libro de Hebreos 3, 12 a 14. Aquí hablando el Pablo para que quedamos enfocados, ¿ok? Hebreos 3, 12 a 14. Aquí dice, por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje de Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese. Hoy para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Amén. Hermanos, hay un dicho que me gustaría que todos recordaremos, ¿no? Un dicho que dice, la mayor dificultad en la conversión es ganar el corazón para Dios. Y la mayor dificultad después de la conversión es mantener el corazón con Dios. En inglés se dice, one of the biggest difficulties in conversion is converting that heart to God. But one of the biggest or the difficult challenges after conversion is to keep that heart for God. Y en estos días, hermanos, andamos viendo todo eso. Hasta que cristianos están alejando de Dios. Es triste, hermanos, como algunas de las personas respondieron a Jesús. Se negaron a verlo como superior a ellos mismos y se resultó imposible aceptarlo como el Hijo del Dios y el Mesías. Aquí dice que ellos fueron ofendidos por él. A llamar a Jesús el Hijo de María, hermanos, lo estaban insultando intencionalmente. To call Jesus the Son of Mary was an insult to him, an intentional insult. Tenga esto en cuenta, hermanos. Estas fueron personas que lo conocieron y lo vieron crecer en este pueblo. Tristemente, algunos probablemente eran miembros de su familia. Okay. Bueno, ahora continuemos en Marcos 6, 4 a 6. Okay. Marcos 6, 4 a 6. Aquí dice, se maravilló de su incredulidad. Se maravilló de su incredulidad. Amén. Versículo 4 dice, mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro,
salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado, dice, de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas y aldeas de alrededor enseñando. No quedó ahí en su pueblo. No creían, no, y insultándole. Pero por eso fue a las aldeas de alrededor enseñando. Hermanos, hubo varias veces que la palabra de Dios dice que Jesús se maravilló. A menudo era cuando alguien demostraba una fe extraordinaria, ¿no? Por ejemplo, el centurión que creyó en la autoridad que tenía Jesús. Y también la mujer que con el flujo de sangre creyendo que todo que le quería hacer era tocarlo, y sería sanada. Pero aquí, hermanos, él se maravilla de la incredulidad de esta gente. He was marveled at their unbelief. God was in their presence. God was speaking to them. And he was amazed by their disbelief. Por favor, hermano, no se pierda lo que Jesús nos está mostrando aquí. Algunas personas, sin importar cuántas veces se les comparte el evangelio, todavía eligen no creer. Let's not lose this point here. There are many people that we will share the gospel with. But we have to come to an understanding not all of them are going to receive it. And some of them possibly may be some of our family members. También mis amigos viendo este mensaje, por favor, amigos, no sea esta persona que Jesús se maravilla de tu incredulidad. La belleza de Dios y su infinita sabiduría, hermanos. Él sabe de los que lo van a recibir y también sabe de aquellos que nunca lo van a recibir. Para nosotros como creyentes no tenemos ese tipo de sabiduría. Gracias a Dios. Estamos llamados a simplemente compartir el evangelio, a simplemente plantar o sembrar la semilla, hermanos. Y solo Dios sabe si ese corazón lo recibirá. Amén. Bueno, continuamos en Marcos. Ok, aquí vamos. Marcos 6, 7 a 13, por favor. Marcos 6, 7 a 13. Aquí hablando, hermanos, sacúdete el polvo debajo de tus pies. Sacúdete el polvo debajo de tus pies. Aquí la misión de los 12 discípulos. Bueno, versículo 7 dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni aflorja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y los dijo, donde quiera que entréis en una casa, posar en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de ahí y sacude el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. Ok, por favor, escuchen lo que Jesús está diciendo aquí. Okay. De cierto os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Amén. Aquí, hermanos, vemos varios principios que a menudo se pasan por alto
o se malinterpretan. ¿Okay? Aquí número 1 vemos su poder y autoridad son dados a aquellos que van y comparten el evangelio. Por ejemplo, voy a usar mi hermana, por ejemplo. Cuando mi hermana Ilka fue para Panamá, fue con el poder y autoridad que Dios le dio. Y con esa autoridad, con ese amor, con ese poder, fue y compartió con sus familiares del amor de Dios. El Señor ya preparó el camino para ella, para que se fue. Y con ese poder, con esa autoridad, con amor, hermanos, ellos recibieron a Cristo. Y para todos nosotros también, cuando vamos, hablamos con otros, por favor, hermanos, tengan esto en cuenta. No es el poder de nosotros mismos, no, nosotros no tenemos nada. Es el poder del Señor. Y si estás leyendo y viviendo la palabra de Dios, siempre el Señor te va a hablar. Habla con esa persona, con esa habla. Pero ya sabemos que tenemos el poder y autoridad viviendo, Espíritu Santo viviendo en nosotros, ¿no? Pero hay muchos que se olvidan o se malinterpretan este principio. No puedo ir para allá. Miro, ya me he rechazado 5 veces. No sabe, hermano, de 6 veces, it might be the one. Okay. Por favor, con este principio, por favor, vamos a Lucas, el libro de Lucas 10, 19 a 20, para ver este principio, por favor. Lucas 10, 19 a 20. Aquí Jesús hablando con sus discípulos, ¿no? Y aquí dice, he aquí, les doy autoridad de pisar serpientes, escorpiones y sobre todo el poder del enemigo. Y nada les dañará. Sin embargo, no se regocijen de esto, de que los espíritus les sujeten, sino regocíjense de que sus nombres estén escritos en los cielos. Amén. Aquí vemos, hermanos, que nosotros tenemos la autoridad, el poder de todo, el poder del enemigo, de todo. ¿Okay? Hermanos, por alguna razón, algunos cristianos piensan que debemos presentarnos como débiles corderitos, okay? Many Christians think we have to present ourselves as weak little sheep. Y el mundo se riza de eso. Mira los gorditos, mira. We're not weak little sheep. We have the power of God in us. We have the authority of God in us. Sí, hermano, dice que somos como corderos enviados entre lobos. Es cierto. Sin embargo, somos ovejas con la autoridad y el poder de Dios viviendo en nosotros. Y es tiempo, hermanos, déjame decir, que demostremos esa autoridad y poder más que nunca. Más que nunca, hermanos. Este mundo andan perdidos todos. Con toda esta confusión, aquí viene el virus, otra vez bailando con este. ¿Cuántas veces vamos a bailar esa canción, hermano? Wow. Ahora, hermanos, es tiempo para nosotros, para demostremos esa autoridad y poder de Dios. Amén. Bueno, el principio número 2, aquí dice, sacúdete el polvo debajo de tus pies. Remove the dust from your feet when you leave. Mira, fíjense bien. ¿Okay? Esto, hermanos, significa el juicio de Dios. Hay momentos en que se presenta el Evangelio, hermanos, que hay un elemento clave del Evangelio que se olvida o se deja de lado. There's one key element, hermanos, that we often either forget or leave to the side when we share the gospel with other people. Oh, we share the love, the compassion, the mercy of God. Praise the Lord. But that's just half of the gospel.
The other half is, if you reject Jesus Christ, let me tell you what you have chosen, and you have chosen the justice or the wrath of God. Okay? Y eso es el juicio que les espera a aquellos que rechacen al Evangelio. Okay? Por favor, hermanos, acompáñame al libro de Juan. Okay? A Juan 3, 18 a 20. Para ver lo que dice aquí Jesús. Y aquí, hermanos, está hablando a Nicodemo aquí. ¿Ok? Y dice aquí, Juan 3, 18, dice, el que cree en él no es condenado, hablando de él mismo. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por todo aquel que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean censuradas. Hermanos, tenemos que llegar a la conclusión, ¿no? de que no todos quieren la salvación de Dios. Let me say that again. We need to come to the conclusion that not everybody in the world wants the salvation of God. Oh, you said that. I've talking to people. ¿Sabes qué? You can take that and I'll be nice. But not everybody wants the salvation of God. Hay algunos hermanos que they hate God. Es tan triste decir eso, ¿no? Tan triste, ¿no? Tenemos que permanecer fieles y seguir sembrando la semilla, hermanos. Okay. Ahora, por favor, continuemos en Marcos 6, 14 a 20. Aquí vamos. Okay. Aquí vamos a hablar de un rey. Okay. El rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es el Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba al salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Amén, hermanos. A medida que continuamos leyendo el libro de Marcos, comenzamos a ver una de las razones por la que la gente rechaza el Evangelio. Y aquí el Juan el Bautista nos da un ejemplo perfecto. Juan fue arrestado por predicar la palabra de Dios, y la palabra de Dios es como ningún otro escrito en este mundo. La palabra de Dios, hermanos, tiene poder. Amén. Y con eso, por favor, vamos al libro de Hebreos otra vez. Capítulo 4, versículos 12 a 13. Para leer lo que dice aquí. Hebreos 4, 12 a 13. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y poderosa, dice, y más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
No existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Más bien, todos están desnudas y expuestas ante los ojos de quien tenemos dar cuenta. Hermanos, por favor, no dejan ese principio pasar por alto. Siempre cuando vamos a compartir el evangelio con ellos y les damos escrituras, les damos estos versículos, por favor, piensen en esto. La palabra de Dios ahora tiene algo para como dice el pastor Jim, para trabajar. Tus palabras no sirven para nada si no son la palabra de Dios. La palabra de Dios entra en un corazón, ahí se queda, hermanos. Y para mí, cuando era joven, mi primo vino y ¿qué eras diferente tú? ¿Qué pasó con usted? ¿Qué tienes? Oh, recibí a Cristo ayer. Ah, ¿sabes qué, primo? No predicas a mí, ¿ok? Hey, I treated him like that. Yo también, yo quería nada con él. ¿Sabes qué? No me predicas. Yo no quiero nada con Jesús, no quiero nada con Dios. What? Yep. Pero cada vez jugamos básquetbol ahí. ¿Sabes qué? Nunca vas a ver el amor, sino que el amor de Dios. You'll never know true love. No, ¿sabes? Pero cada vez me dijo eso, fui a mi casa y ahí en mi padera, ahí escribiéndole. No sabía, pues ahí estaba la semilla. Y finalmente llegué ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Voy a ir a tu iglesia este domingo. Porque yo necesito escuchar este Jesús que tú hablas. Y fui, hermano, y inmediatamente cuando entré a la puerta, ahí, Espíritu Santo me agarró. Con lágrimas, ¿por qué estás yo? No sé. Y cuando el pastor me dijo, hey, ¿sabes quién? Levántate, él que ahí entra. Yo ya, ¿quién está aquí atrás enfrente? Y ahí, hermanos, recibí a Jesús. Por la semilla estaba plantada. Esta es la semilla, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor ya sabe. Ellos que no lo van a recibir, y ya sabe que también a ellos que no lo van a recibir. Gracias a Dios. Una pregunta aquí, hermanos. ¿Por qué algunas personas se niegan a escuchar el evangelio? Porque saben que este evangelio, esta luz, se revelará sus pecados más oscuros. Cuando vas y compartes el evangelio con otros, prepárate porque hay veces que ellos no quieren escuchar, no quieren oír nada. ¿Por qué tienen los pecados aquí y no quieren que la luz revela eso? Ok, que ahí vamos a ver aquí vamos a ver. En lugar de permitir que Dios los limpie con su sangre, preferirían aferrarse a sus placeres, a sus pecados, incluso si eso significa que los llevarán hasta el infierno. No, I don't want God in my life. No. I don't want him in my business. You know what? I don't care. I don't care if these sins take me out of the way of hell. I don't care. They don't know what they're saying. Qué triste, hermano. Qué triste, ¿no? Qué triste. Bueno, ahora llegamos a Marcos 6, 21 a 29. Ok, aquí habla feliz cumpleaños, ¿no? Feliz cumpleaños. Ok, versículo 21 dice, pero viendo un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad
de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre, hello, ¿qué pediré? Y ella dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero ahora que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho por causa del juramento y de que los que estaban en la mesa, con él a la mesa, no quiso desecharla. Enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guardia fue y le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vieron y tomaron sus cuerpos y lo pusieron en un sepulcro. Amén. Hermanos, el pecado de rey Herodes fue expuesto por Juan y ahora había que hacer algo. Entonces, para su sorpresa, por su cumpleaños, le presentaron con la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Herodes pensó que mantendría a Juan encerrado por un tiempo y todo esto desaparecería. Pero como siempre, el pecado siempre tiene cómplices, ¿no? Y en este caso, la hija de Herodías fue utilizada para ejecutar a Juan. Hermanos, ¿crees que a Herodes le gustó su regalo de cumpleaños? Aquí te lo doy. Ay. Happy birthday. Here's the head of John the Baptist. También una nota aquí para mis amigos viendo este mensaje. Por favor, amigos, no rechacen el regalo gratuito de Dios. Les está ofreciendo hoy. A recibir a Jesucristo en sus corazones hoy, todos tus pecados serán lavados y quitados para siempre. Ya no necesitas vivir en las sombras de vergüenza y de la culpa. Ahora puedes vivir libre de todo eso, amigos. Mis amigos, por favor, si rechazan este regalo, permítame dejarlo más claro posible. Tú, solo tú, has elegido permanecer en tu oscuridad y pecado. Este pecado se convertirá en tu ejecutor en el día del juicio. Este es el juicio que podrías haber evitado simplemente a recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Amén. Por favor, amigos, no dejes que pase ese día sin recibirlo en tu corazón. Gracias a Dios. Bueno, ahora vamos a Marcos 6:32 para terminar aquí, hermanos. Marcos 6:30-32. Aquí habla, ven a descansar un rato, dice, ven a descansar un rato. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús, y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansar un poco. Porque eran muchos de los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Amén. Hermanos, por favor, ven conmigo al libro de Mateo, por favor. Ok. 11:28-30, hablando aquí de descansar, ¿no? Mateo 11:28-30, por favor. Okay. Y aquí dice, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón,
y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar, a la carga que les doy es liviana. Amén. Hermano, en nuestro estudio hoy, seguimos viendo cómo Jesús fue rechazado, incluso por algunos miembros de su familia. Algunos de nosotros podemos haber experimentado el mismo rechazado. Va a suceder, hermanos. No debemos permitir que estos momentos nos impidan compartir el Evangelio con otros. Para mis amigos viendo, oro para que reciban a Cristo hoy en sus corazones y les permiten convertirse en su Salvador y Señor. Recíbenlo como tu Señor y Salvador. El Jesús es la única esperanza para tener vida eterna y vivir una vida libre de esta esclavitud del pecado y el miedo. Por favor, amigos, ahí donde viven, vaya a una iglesia cristiana y hable con alguien ahí para escuchar más de este evangelio maravilloso. Por favor, amigos, no deja que pase este día sin recibir a Cristo. Amén. También, hermano, este mensaje para nosotros, para mí es, como dije antes, es un mensaje personal para mí, significado, porque las cosas que ha hecho Dios en mi vida solamente son de Dios. Porque yo no quise nada con el Señor, nada. Pero Él ya tenía un plan para mi vida. Y para ustedes también tiene un plan maravilloso. Y por favor, hermanos, por favor. Estamos viviendo en días oscuros, ¿no? Con todo este caos, con toda confusión. Pero nosotros tenemos a Jesucristo aquí viviendo en nosotros. Por favor, hermanos, cuando llegan con su familia, cuando comparten con ellos, cuando comemos con ellos, como acción de gracia, ¿no? El día de acción de gracia, que compartamos con ellos el Evangelio. Nosotros cuando fuimos para comer con familiares, ahí estaba una niña, una joven. Y se vistió como mujer, no, se vistió como hombre, pero era mujer. Pero me dijeron, ¿sabes qué? Tiene cáncer. Hermano, déjame decir honestamente, a la joven no le vi como por afuera, como vestía, no lo vi eso. Vi a su corazón. Y le hablé con ella y dice, tengo cáncer del lymph nodes aquí. ¿Y puedo orar con usted? Sí, un rato, sí. Y cuando estaba el tiempo para irnos nosotros, llamé a toda la familia y ¿sabes qué? Ella se va a poner en el medio, vamos a orar por ella. Hermano, yo sé el tipo de vida que tiene. Yo sé. El Señor sabe. Pero yo nomás quise orar con ella porque tenía miedo, tenía cáncer. ¿Puedes orar por mí? Porque yo no sé qué va a pasar. Sí, déjame orar contigo. Y todos juntamos con ella y oramos por ella. Hermano, hay veces, hermanos, que vamos a tener oportunidad para orar por otros. Y la cosa que los que te va a impedir es como tú los ves con tus ojos. Mira cómo está vestido, mira. No, necesita salvación ella. Necesita cambiar su vida. ¿Really? Ora por ellos, para el Señor los toca su corazón y los sana de este cáncer. Y ahora están abiertos para recibir a Jesucristo. Pero si vengamos con el Evangelio, con juicio ya, juzgándoles, ¿cómo, hermano? Yo no sé qué el Señor va a hacer con ella.
Mi oración por ella es que lo sana primero y ahora se venga al Jesucristo. Gracias, Señor. Ayúdame a cambiar mi vida. Okay. Pero ese es entre ella y el Señor. Amén. Por favor, hermanos, este tiempo es del año, ¿no? Es un tiempo que hay muchos que andan sufriendo. No vienen porque tienen alguna cosa aquí en las mentes que no les gusta la celebración. Para mí, muchos años, como casi 20 años, no pude celebrar el Navidad. No pude. Porque se murió mi mamá en ese mes. Se murió mi papá en Christmas Eve. Y para mí, hermanos, para celebrar, rompió mi corazón porque ellos no están conmigo. Pero ahora, gracias a Dios, quitó ese dolor, ¿no? Gracias a Dios. Porque yo sé ya dónde están. Amén. Bueno, gracias a Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este mensaje, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver otros con tus ojos, a amar a otros con tu corazón. Este tiempo del año, Señor, hay muchos que celebran, Señor, celebran hasta la Navidad. Pero hay muchos que no saben, no conocen, no te conocen, Señor. Ayúdanos a nosotros, Señor, a sembrar la semilla. Es todo. Hablar de tu maravilloso amor en ellos. Para darles esperanza, Señor. Para enseñarles cómo ellos pueden tener vida eterna. Gracias por todos los que están aquí. Oramos por todos los que no están aquí. Oramos por ellos, Señor. Hay unos luchando con este virus o otra enfermedad. Oramos por ellos. Señor, en todo esto oramos en tu poderoso nombre. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Que tienen una semana bendita.